pues el INE declara válida la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte. Y ayer sucedió lo mismo con el Tribunal de Disciplina. Y exactamente lo mismo, los acordeones tenían los nombres de las personas que resultaron ganadoras. Celia Maya, Eva Verónica de Gives, Indira García, Bernardo Batis, Rufino León para el Tribunal de Disciplina, Claudia Valle y Gilberto de Guzmán para la Sala Superior. El consejero del INE, Martín Faz, en la línea. ¿Cómo está, consejero? Gracias y buenos días. Buenos días, Azucena, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Gracias. Bueno, pues finalmente se valida por parte del INE la elección al Poder Judicial, a pesar, pues de lo que todos vimos, consejero. ¿Debía el INE declarar inválida la elección? ¿Debió hacerlo? La decisión fue dividida, fueron 6 votos por declararla válida y 6 por no declararla válida, que no es exactamente lo mismo que invalidarla, es una figura distinta, pero bueno, la situación era no declararla válida. El INE, por ejemplo, no puede anular elecciones, esa atribución solo le compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues fue una votación dividida, con una discusión muy amplia, porque se señalaron tanto una serie de irregularidades concretas y específicas que aparecieron en las casillas y que son prácticas que pensábamos ya desterradas. Por ejemplo, consejero, a ver. Urnas embarazadas, es decir, urnas a las que se introdujeron boletas que no tenían ningún tipo de doblez. No hay forma de que una boleta entre a una urna si no tiene algún tipo de doblez, porque la ranura pues es muy pequeña y una hoja tamaño carta o media carta tiene que tener al menos un doblez. Entonces apareció esa práctica que pensábamos ya desterrada y no apareció en 1 o 2 lugares, apareció en bastantes más, particularmente en Chiapas. Otra irregularidad que apareció fue que hubo votación con el 100% o más de los electores de la lista nominal. Esto pues no puede ser, es una irregularidad. Esa es otra de las irregularidades de casillas concretas y específicas, o casillas zapato, por ejemplo, en las que todos los votos eran a favor de una sola candidatura o de varias candidaturas, porque aquí hay que recordar que en la boleta había la posibilidad de varias candidaturas. Entonces aparecieron prácticas que parecían desterradas. En un número de casillas, hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran 818, pero en total eran 1322 ya en todas las elecciones. Uno podría decir, bueno, 1322 de 84,266 que se instalaron, pues dices, bueno, son poquitas, bueno, pero son graves y había que quitarlas del cómputo. Pero había el otro elemento, que es el que tú estás señalando, que es el tema del voto libre y auténtico, porque la salvaguarda del voto no es solo que aparezca un voto en la urna, sino que la salvaguarda del voto significa, y ese es un compromiso que también tiene la autoridad electoral, que tiene que haber una serie de condiciones para que el voto se realice de manera libre y auténtica. Y lo que vemos a la luz de los resultados, ya ahora sí, de casilla por casilla, pues es que efectivamente los acordeones tuvieron un efecto que afecta el voto libre y auténtico, porque por ejemplo, como ya para la lo Suprema Corte, pues fueron los que salían en el acordeón resultaron ganadores, ¿no? Al menos en el acordeón que yo tenía. No, pero además que en proporciones tremendas, el 23%, es decir, 19,336 casillas, fueron esas 9 candidaturas exactas. Y luego en otro 12.13%, 8 de esas 9 candidaturas. Y en otro 11%, 7 de esas 9 candidaturas. Y en otro 15.54, 6 de esas candidaturas. Y con eso pues ya tienes mayoría. Si sumas estos porcentajes, te da que en el 61.7% de las casillas obtuvieron la mayoría de los votos entre las 6 y las 9 candidaturas de dicho acordeón. ¿Sabes cuántas posibilidades de combinación había entre estas 64 candidaturas que tenías que elegir 9 y que además tenías que poner 5 hombres y 4 mujeres? ¿Cuántas?
7,468 millones. Es decir, ¿millones? Es más fácil sacarse, sí, millones. Wow. Es más fácil sacarse el melate. Ajá. El melate nada más tiene 32,468,436 combinaciones. Es como si en el juego del melate el 23% le atinaran al primer lugar, el 12% al segundo y el 11% al tercero, por decir así. Pues bueno, eso no es resultado de la casualidad. Creo que es súper obvio, pero es peor, sí. Pero es peor en el Tribunal de Disciplina Judicial. Que también se declaró la validez de la elección ayer. Así es. Ajá. Ahí había mucho menos combinaciones, ahí nada más había 174,420 combinaciones posibles, porque nada más eran cinco candidaturas, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, el 51.55%, es decir, 43,231 casillas, resultaron ganadores absolutas las 5 candidaturas que aparecían en el acordeón que más se difundió. El 51.55%, las 9. Pero si pones, las 5 candidaturas, porque aquí nada más eran 5 candidaturas. Pero si pones las 4, no las 5, sino las 4, fueron 27.21 y 11.63 3 candidaturas. Si sumas estos porcentajes, resulta que en el 90.39 de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón. O sea, es decir, ahora ya con los resultados, algo que podía parecer previsible y que por lo mismo el INE emitió unas cautelares señalando claramente que además estos acordeones eran ilegales, Azucena. O sea, es decir, además del efecto que tiene en los resultados, hay que decir en claro, estos acordeones eran ilegales. ¿Por qué eran ilegales? Una, porque cuando nos llegaron las quejas de los acordeones, les preguntamos a los candidatos y las candidatas, oye, ¿tú mandaste hacer este acordeón? No, yo no, se deslindaron. Al momento de deslindarse significa que los acordeones fueron hechos por terceros, lo cual está prohibido por ley. Y esos terceros pueden ser entidades públicas o pueden ser políticos, privadas, sí, pero son ilegales. Claro. Entonces, estos acordeones eran a toda luz y desde el punto de vista legal totalmente ilegales. Y el efecto que tuvieron nos hace señalar que hay un efecto que afecta al voto libre y auténtico. Suficiente para declarar la invalidez de la elección, consejero. O sea, algo tan obvio, tan evidente. Suficiente para no haber declarado la validez, como lo proponíamos 5. Pero bueno, hubo una mayoría de 6, ha quedado validado y ahora será el tribunal el que con estos elementos y otros más, porque sabemos que hay otras candidaturas que han presentado quejas. Entonces el tribunal, que es el que sí tiene facultades para anular, tendrá que valorar todo esto y tomar una resolución. Pues pero sí bueno, tiene facultades, pero quién sabe si tenga ya intención, ¿verdad? Bueno, pues eso ya lo veremos, pero la decisión en el INE pues fue una decisión de 6 por validar y 5 por no validar. A ver, explíquenos nada más el término validar o no validar. Significa que en caso de que el INE no validara la elección, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que eso va a dar al tribunal para que tenga elementos para la anulación, porque no implicaba no entregar las constancias de mayoría. Bien. ¿Sí? Las constancias de mayoría, porque lo que teníamos que hacer eran 2 cosas, los cómputos nacionales y la validez de la elección y la entrega de constancias. Entonces, lo que implicaba es que al declarar la no validez, así se enviaba al tribunal para que el tribunal, con esa resolución, tuviera una decisión respecto de la anulación o no. Pero las constancias de mayoría se entregaban de cualquier forma. De todas formas, el peso de la decisión recae en el tribunal, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy significativo el voto, 6-5 en contra de declarar válida la elección. Arturo Castillo, Jaime Rivera, Dania Rabel, Claudia Zavala y Martín Faz. Y bueno, pues yo aquí tengo en la mano un acordeón y es pues imposible, ¿verdad? O sea, perdónenos que no sé a quién le quieren tomar el pelo. Es imposible que coincidan exactamente las mismas candidaturas que están en el acordeón de ministras y ministros. Luego tengo aquí abajo las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también salieron los dos, que se sugerían en el acordeón, y el tribunal, no sé si este es el de... Las salas regionales. Sí, las salas regionales. Pero en las salas regionales sí hubo un fenómeno, de las 5 salas regionales, hubo una en la que no se refleja totalmente el acordeón, es la única excepción. ¿En dónde? Pero como te digo, ¿cuál? En la 5ª circunscripción. Que incluye, ¿qué estado como, digamos, como cabecera? Entiendo que es Sala Toluca. Toluca. Mire, interesante además. Bueno, pues, consejero... Como te digo, Azucena, sí, es más fácil sacarse el melate. Pues sí, hombre, y además, pues, había menos combinaciones, hay menos combinaciones para el melate en el caso de la Suprema Corte de Justicia. En las otras no, porque eran menos candidaturas. Entonces sí, esto no es resultado de no es espontáneo, jamás en la vida, por supuesto. Oiga, consejero, ahora, esperábamos del INE que se sentara un precedente al menos para la elección del 2027 o la elección del 2030, porque si esto se permite, pues esas elecciones van a ser terroríficas. Pues bueno, el INE hizo una discusión profunda y yo creo que el 6-5 es un precedente. Es un gran mensaje. Es un mensaje. Porque nosotros lo que teníamos que dar cuenta era de los hallazgos. Y lo que encontramos fue, además de casillas con... A ver, no se vaya, consejero, para cerrar con usted ahora que regresemos del corte, por favor. 3x2. Las 7:45. Gracias al consejero Martín Faz por permanecer en la línea. Me decía, consejero, que pues encontraron cosas que creíamos ya no existían, urnas embarazadas, que son que son boletas que no se les hacen dobleces y entonces como por arte de magia entran por una ranura por la que no caben, ¿no? Y aparecen adentro de la urna. Boletas planchadas, como también se les dice a este tipo de boletas. Correcto. Y urna embarazada, pues son urnas que ya cuando abres resulta que ya vienen adentro las boletas. Esas encontramos. Entonces, sí estamos dejando un precedente de que ese tipo de prácticas no se permiten y por eso fue que se bajaron en total 1,322 casillas de todas estas elecciones. Pues sí, pero sin consecuencias para quienes hicieron la trampa, consejero. No, hay investigaciones en curso, por supuesto, de esas hay investigaciones en curso. Del tema de los acordeones es un tema distinto, porque el tema de los acordeones lo que genera es atenta contra el voto libre y auténtico en una circunstancia en la que, no se puede precisar cuánta gente votó voluntariamente por ese acordeón. Probablemente hay gente que votó voluntariamente por ese acordeón. Pero el punto no es ese, ¿o sí? Ese no es el punto. Ajá. El punto es que al orquestar un mecanismo, porque esto es un mecanismo orquestado y sistemático de actores políticos para inducir el voto. Entonces, eso pone una sombra de duda, una sombra sobre la legitimidad respecto de un elemento central de la democracia que es el voto libre y auténtico. Y es por eso que las cinco consejerías estábamos por la idea de no validar la elección. Pero bueno, pues en un colegiado, pues gana la mayoría y fue un 6-5. Entonces yo también creo que ese 6-5 es también un antecedente y coincido contigo, Azucena, definitivamente. Yo espero que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial, sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos. No, si vieron que les funcionó esto, no me imagino lo que van a hacer en el 2027 y que no tuvo consecuencias, hasta el momento. Vamos a saber, consejero, quiénes mandaron imprimir, diseñar, distribuir estos acordeones o no. Se está investigando, nosotros estamos investigando para analizarlo desde el punto de vista de la fiscalización. Y la FICEL lo debe de estar haciendo respecto de la coacción del voto. Ese es un delito electoral y ese lo tiene que perseguir la FICEL. ¿Le sorprendió, a quien le corresponde, consejero, el voto de algunos de sus compañeros que votaron a favor de validar la elección? Porque a mí honestamente sí. Mira, yo respeto los votos de mis colegas, creo que dieron sus razonamientos, no los comparto, pero pues los respeto y no... ¿Pero alguien hizo un Pérez Dayán ahí o no? Hay argumentaciones, pues son argumentaciones que tienen y cada quien, pues todos en el Consejo votamos en conciencia, entonces pues eso queda a la conciencia de cada quien. Bueno, pues muchas gracias, consejero Martín Faz, es usted muy amable
Y bueno, pues vamos a ver en qué termina esto, que fue a todas luces una trampa y un fraude. Lo digo yo, no sé si usted lo pueda decir. Yo lo que he dicho es lo que públicamente he dicho en todo momento y los hallazgos que hemos encontrado. Esta es una elección que esperemos no se constituya en un precedente para futuras elecciones. ¿Cómo le llamaría? ¿Una elección? Pues fue una elección atípica totalmente en muchos sentidos. Tramposa. No sé. Atípica, es una elección atípica, es lo que yo puedo decir. Entiendo, gracias, consejero. Ese juicio lo tienen que hacer otras personas, analistas. Yo como autoridad electoral solo puedo decir cuáles son los hallazgos que encontramos. Correcto. Y son estos. Es muy amable, consejero. Gracias, el consejero Martín Faz. Gracias.